Vamos por Jesús. Muchas gracias. Queremos dar la bienvenida también a las personas que están por primera vez, que nos acompañan por primera vez o por segunda. Si ven por ahí alguno, pues ya les tienen la mano. Bienvenidos sean todos. Agradecemos que Dios les haya puesto en el corazón reunirnos. Vamos a dejar que los niños se nos lleven los maestros y vamos a ir preparando la escritura en Primera de Juan, capítulo 4, siguiendo el orden de Primera de Juan. Muy interesante esta epístola del apóstol Juan, la Primera de Juan, porque vimos que fue escrita con un propósito: corregir algunas perversiones que se estaban dando desde los púlpitos en las iglesias de Asia Menor, donde después de la partida de los apóstoles ocuparon los lugares de dirección, como lo anticipó el apóstol Pablo, personas que torcieron la enseñanza de Dios, enseñando algunas cosas que estaban fuera de lo que Dios enseña. Por ejemplo, ellos enseñaban que Jesucristo no era material, no era carne, no había venido como persona, porque los gnósticos llegaban a pensar que la carne era tan mala, tan mala, tan mala, y el espíritu era tan bueno, que el espíritu de Dios jamás podría venir a habitar un cuerpo humano, y entonces ellos en su pensamiento o en su razonamiento se envanecieron, es decir, quedaron vacíos porque pensaron que así era la verdad, y eso lo empezaron a publicar desde el púlpito, y entonces empezaron a ocasionar una serie de problemas en la iglesia, como llevarlos a cometer pecados en el cuerpo, pensando que si pecaban en el cuerpo no había problema, porque el cuerpo era malo y se iba a quedar aquí en Rayón esquina con 2 de octubre. Entonces decía, pues si es malo y se va a quedar aquí, pues vamos a pecar sin problema, no hay problema que pequemos, lo único que sí es no contaminemos el espíritu. Y este grupo de personas pues llevaba a la iglesia a mal, la llevaba a perversión. La iglesia toda se empezó a contaminar, toda la iglesia seguramente, no toda, debo hacer la aclaración, porque siempre los escogidos siempre tienen capacidad de discernimiento para hacer la voluntad de Dios, y Dios los preserva de pecar. Pero muchas personas o desde los púlpitos eran arrastrados al pecado por el ejemplo de estos malos maestros. Y eso es lo que estamos viendo en esta carta de Juan. Ya vimos cómo Juan se presenta primero como testigo presencial de Jesucristo. Nosotros lo vimos, lo tocamos, estuvimos ahí con él. Ya vimos también por ahí en el capítulo 2 al anticristo. Ya vimos que tenemos un nuevo mandamiento, el amarnos. Ya vimos también por ahí que hay en las iglesias hay grados de madurez, los jóvenes, los niños y los ancianos. Vimos también por ahí que veamos cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios, y también que hay una incompatibilidad, no es posible cuando un cristiano, o que se dice cristiano, permanece pecando. Eso es algo que no es posible. Dice la Escritura que una persona que es de Dios no peca, Dios le preserva de pecar, Dios le cuida para no pecar, es una nueva criatura, no permanece constantemente en pecado, aunque puede pecar sin querer, queriendo, porque se le chispoteó, se le puede pecar por equivocación, por un descuido, pero no es su estilo de vida. Muy contrario al falso cristiano, al falso creyente. El falso creyente permanece pecando de manera continua, de manera voluntaria, permanece en pecado tras pecado y arrastra a otros para que vayan tras su mismo error. Vemos también ahí en el capítulo 3 el amor. En esto conocemos que somos de Dios porque nos amamos unos con otros, y la manera de identificar que no somos tales verdaderos creyentes es porque no tenemos amor hacia los demás. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Se es capaz de dar la vida misma por los hermanos de la congregación, por personas que no son consanguíneas, que no hay una relación sanguínea con nosotros. Cuando llegamos al capítulo 4 de Juan, que es el que vamos a estudiar, de Primera de Juan, vamos a llegar a esta primera parte, versos del 1 al 6, donde el apóstol Juan les manda a las iglesias de Asia Menor probar los espíritus. La palabra probar que ocupa aquí, lo que vamos a ver más adelantito, es la palabra doquimazo. Esta palabra se ocupaba en ensayos metalúrgicos, esa era la función que tenía, como aquella persona que lleva sus aretes de oro
una joyería para saber si son de oro o no son de oro. Esa es la palabra doquimazo. Pruébenlo, comprueben, echen ácido para ver si realmente son verdaderos creyentes o no lo son. En esto hay que tener también cuidado. El primer espíritu que se debe de probar no es el de las demás personas. El primer espíritu que hay que probar es el nuestro. Se puede probar en otras personas por una razón, porque se hace evidente el pecado que se está llevando a cabo. Cuando se hace evidente, no es necesario estarle investigando, es evidente, sale a la luz. Pero cuando no hay nada aparentemente en la vida de una persona, no vamos a estar escarbando. Donde tenemos que escarbar, o hacia donde va enfocado esto, es hacia una mirada introspectiva, hacia dentro de nosotros, una evaluación para saber si nosotros realmente somos creyentes o tal vez seamos falsos, que necesitemos la ayuda de un Salvador, como lo vimos en ocasiones anteriores. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Lo leemos y posteriormente oramos y lo pedimos. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra a través del estudio de la misma palabra, porque la Escritura, Señor, se interpreta a sí misma. Ayúdanos, Padre, para comprender los términos en los que nos encuentras aquí, para poder guiar nuestras almas, Señor, a libertad y hacer la misma prueba, Señor, para nosotros, para probarnos, para probar el espíritu de aquellas personas. Aquí la prueba era para aquellas personas que estaban predicando desde las iglesias, y pide, Señor, que se prueben los espíritus para saber si son tuyos. Ayúdanos a entender cómo se prueba el espíritu de una persona. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a poder explicar de manera adecuada, sabiendo, Padre, que en mí, Señor, puede haber equivocaciones, pero que en ti, Señor, hay verdad. Te pido, Señor, que por favor me ayudes para hacerlo de manera correcta. Gracias te doy en nombre de Jesús. Amados, no crean a todo espíritu. Empieza con la palabra amados, dirigiéndoselos a la paus, a las personas afectas, a las personas que tienen en común la misma fe. Es la palabra que se ocupa. Amados se dirige a creyentes que están en las iglesias de Asia Menor. No crean a todo espíritu, les dice, no crean, no confíen, no se dejen guiar por estos espíritus. No crean a todo espíritu, y se prueben los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es la razón? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En Gálatas capítulo 1, si me acompañan allá en sus Biblias, Gálatas capítulo 1 del verso 7 al verso 12, el apóstol Pablo se enfrentó en la iglesia de Galacia a esta misma perversión o corrupción de un espíritu que no era el espíritu de Dios. Gálatas capítulo 1, verso del 7 al verso 12. Cuando el apóstol Pablo llega a la iglesia de Galacia, se da cuenta que había habido corrupción, que el evangelio que se estaba predicando como torcido, y les dice, a partir del verso 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Las iglesias de Galacia se habían alejado del evangelio para seguir, según el apóstol Pablo, un evangelio diferente.
y les dijo, no es que haya una verdad diferente, no hay una alternativa en la verdad, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Los querían perturbar, los querían sacar del orden y querían pervertir el Evangelio de Jesucristo. Esto es añadirle o quitarle. Pervertir significa sacar de su uso natural. Querían quitar el Evangelio de Cristo añadiéndole, poniéndole nuevos pensamientos o quitándole cosas y dejando un Evangelio mutilado. Esto estaba pasando y esto lo hacían los falsos maestros. Más si aún nosotros, note, nosotros, las personas que tienen el Evangelio original, o un ángel del cielo les anuncia otro Evangelio diferente, del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, vuelvo a informar. Si alguno les predica un evangelio del que habéis recibido, diferente al que han recibido, sea anatema, sea maldito por Dios. ¿Busco pues el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trató de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Verso 11. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Les dice, en concreto, no hay otro evangelio. Lo que están presentando es un evangelio con añadiduras o con mutilaciones. Eso es lo que está diciendo. Los quieren pervertir, les están poniendo de su cosecha o le están quitando de su propia cosecha. Verso 11, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No lo aprendí de hombres, Jesucristo me lo reveló. Cuando llegamos al apóstol Juan, concuerda con el apóstol Pablo, no creas a todo espíritu, no confíes a todos los espíritus, más bien deja de confiar en ellos, en aquellos que afirman ser depositarios del don de Dios, pero sus frutos no corresponden con la verdad bíblica. La Escritura nos enseña cuando Pablo le aconseja a Timoteo y le dice que tenga cuidado acerca de la doctrina, le dice a Timoteo, le escribe a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, dejarán la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Que dice el Espíritu claramente por Pablo, algunos terminarán escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso el énfasis del apóstol Juan, prueben los espíritus. ¿Con qué espíritu que hay dentro de esa persona? ¿De qué está lleno esa persona? ¿Qué es lo que sale por su boca? Vean si lo que está hablando es el Espíritu de Dios o es el espíritu de algún demonio, es un espíritu engañador. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se prueba un espíritu? ¿Cómo se prueba que la voz realmente es de Dios? ¿Cómo se sabe que es de Dios lo que está diciendo? ¿O cómo se sabe que no es de Dios lo que está diciendo? Ya lo vimos en ocasiones anteriores y con eso empezamos. Hay dos características que debe tener un maestro adecuado y un maestro falso. Adecuado, ortodoxia y ortopraxis. Correcta enseñanza, correcta doctrina, correcta práctica. Falso maestro, cualquiera de las dos o las dos. Falsa doctrina, no puede tener buena práctica. Falsa doctrina y falsa práctica. O buena doctrina, pero falsa práctica. Judas, la carta de Judas, ojalá la puedan leer, en lo que más énfasis hace no es que tuvieran una falsa doctrina, ahí lo que se hacía evidente es que los falsos maestros estaban practicando una vida completamente diferente a la establecida por la norma de Dios. Incluso se consideraba a esta persona como un falso profeta, porque lo mismo que decían no lo podía vivir. ¿Se acuerdan que Jesús le llamaba a estos hipócritas? Fíjense, hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan lo que ellos dicen, porque no concuerdan lo que dicen con lo que practican. Tengan cuidado de ellos. No creas, prueba los espíritus. Esos espíritus inmundos por supuesto, son expertos en el engaño.
se debe examinar lo que se escucha, no todo el que diga Señor, Señor es verdadero discípulo, ya lo sabemos de parte del Señor Jesucristo. No creas, literalmente esta palabra se puede traducir como deja de creer. El apóstol Juan estaba dando la orden de dejar de creer porque la iglesia ya estaba creyendo en ellos, ya estaban tomándolos como maestros adecuados. Entonces la indicación puede también leerse como deja de creer en ellos. Los receptores del mensaje de Juan habían estado escuchando continuamente el mensaje de los falsos maestros. Ellos no habían puesto en práctica el uso del discernimiento como los deberían. La iglesia, hermanos, a veces no ponemos en práctica tampoco el uso del discernimiento que Dios nos ha dado a través de la lectura. No lo ponemos en práctica regularmente, todo no lo comemos solamente porque la persona que está enfrente se dice que es el pastor o se dice que es la persona que es el maestro, y las personas dicen todos amén, amén, y llegamos a decir cosas como pues eso lo dijo el pastor, eso lo dijo el maestro, y casi nunca llegamos a decir eso lo dice la Biblia. Esto también implica una falta de responsabilidad de parte de la iglesia, porque la iglesia no está siendo responsable del uso de la Biblia. El cuidado de ponerse a leer y de pasar por la Biblia como un colador para saber si lo que se está predicando desde acá enfrente es lo mismo que dice la Escritura. A manera de reflexión quisiera preguntarles, ¿cuántos de los que están aquí corroboran con la Biblia lo que yo les digo? Muy mala práctica. Es responsabilidad de cada uno de nosotros corroborar lo que la Escritura dice, al igual que los de Berea. La Escritura dice acerca de los de Berea que cuando el apóstol Pablo llegó a predicarles, estos de Berea dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Tesalónica era una ciudad vecina y los de Berea eran más nobles. ¿En qué radicaba su nobleza? Pues recibían la palabra con toda solicitud. La recibían, pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas que decía Pablo eran así. La iglesia necesita de una práctica continua de la Escritura también, de conocimiento de la Escritura para que sea el colador de lo que se predica desde los púlpitos. ¿Saben por qué las iglesias de la prosperidad y el de átalo, desátalo, amárralo, desamárralo, échale nudo ciego 3 veces son tan prósperas? Porque la gente nunca va a la Escritura, nunca va a la Escritura, nunca va a la Escritura, y prefieren fórmulas mágicas antes de obedecer a la verdad. Este carro es mío, lo decreto, no acepto, y han metido a la congregación, pensamientos que tienen más que ver con filosofías griegas, con pensamientos aristotélicos, como la metafísica, donde se hace una serie de declaraciones desde el púlpito para obtener cualquier tipo de cosa. Y son muy atractivas para las congregaciones porque las congregaciones sin conocimiento de Dios piensan que porque nos paramos enfrente de los predicadores, todos decimos la verdad, y eso no es verdad. La Escritura nos enseña que la congregación debe ser responsable por leer y por corroborar que lo que se dice es verdad. ¿Por dónde se puede empezar? Por leer la Escritura. Me va a tomar mucho tiempo, más valdría que empezaras hoy. Porque si mueres mañana, pues por lo menos hoy te mueres con 3 capítulos. Es peor morirse sin un capítulo. Y si vas a morir dentro de 80 años, creo que tiempo vamos a tener suficiente como para corroborar posteriormente si lo que decía el predicador desde arriba es verdad o no es verdad. Pero lo que ha dejado el Señor para ti, para nuestro cuidado, es la Escritura. ¿Qué tanto corroboras lo que escuchas desde acá arriba? ¿O es algo que nada más lo tomas porque lo dijo el pastor? ¿Qué tanta responsabilidad hay en el cuidado de la palabra? El apóstol Pablo en Efesios decía lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Requiero, demando en el Señor que ya no anden como los otros, que están en la vanidad de la mente, en la mente vacía. ¿Vacía de qué? Vacía de Dios.
guiados por sus propios pensamientos, por pensamientos del amigo, la amiga, la vecina, y todos los pensamientos en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La dureza del corazón ocasionaba que fueran tercos y que fuéramos obstinados para leer las Escrituras. Sí sabía que la voluntad de Dios, la única manera de conocerla es a través de las Escrituras. No hay otra manera. Y si sabías que puede ser ocupada mal desde los púlpitos, y si sabías que es tu responsabilidad corroborar que lo que se predica aquí es la verdad de Dios. La ignorancia hace que el pueblo se equivoque y también hace que el pueblo sea llevado por diferentes vientos de doctrina. Cuando aparece un nuevo evangelio, una nueva doctrina, mucha gente lo sigue porque es algo novedoso. En algún tiempo llegamos a ver cómo las iglesias eran abarrotadas, amontonadas, porque hacían promesas tales como una lluvia de oro, una lluvia de aceite y una lluvia de brillantes. Cuando llevas este mensaje a la Biblia, te das cuenta que ese mensaje es completamente errático, no es verdadero. La Biblia no habla de que la evidencia de Dios, y no se dio jamás en la historia de la congregación, ni derramamientos de aceite, ni derramamientos de oro, ni derramamiento de piedras preciosas. Pero la Escritura dice que se amontonarán conforme sus propias concupiscencias. Todo esto a causa de no conocer las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 al verso 14. El apóstol Pablo hace saber que los creyentes tienen conocimiento de las cosas de Dios. Los creyentes tienen conocimiento de las cosas de Dios por conocer su palabra. Primera de Corintios 2, 10 al 14. Toda la iglesia tiene un fundamento y el fundamento son los apóstoles y los profetas. Ellos son los que tienen el derecho de parte de Dios concedido para escribir y para dejar doctrina. Efesios dice eso, ellos son el fundamento. El apóstol Pablo dijo lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo dice: Dios nos reveló las cosas. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el de Dios. Tenemos la mente de Dios. Y nosotros, hermanos, sabemos que los apóstoles tenían la mente de Dios. Acuérdense lo que dice Timoteo: la palabra es inspirada por Dios. Las palabras que escribieron los apóstoles vienen del mismo soplo, fueron sopladas a través de los apóstoles para que nosotros las conociéramos. Los creyentes tienen conocimiento de Dios por una sola cosa: por conocer su palabra. Los científicos hoy se debaten y dicen que no hubo diluvio. Les puedo asegurar que están en un error. Usted dirá: ¿por qué? ¿Acaso usted confía en la Biblia? Yo le preguntaría: ¿acaso usted no? ¿Acaso venimos de chango? ¿O acaso venimos de Adán? ¿Y por qué unos somos buenos y otros somos prietos? Porque en los genes de Adán
estaba toda la información genética de todos los hombres. Los de ojos azules, los de ojos verdes, los de ojos rasgados y aún los de sin ojos, todos estaban en la genética de Adán. Y si sabemos las cosas que han pasado es porque Dios nos las ha revelado. Nosotros entendemos que la tierra no tiene millones de años. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Escritura dice que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que Él hizo. 6 días le tomó a Dios. Es imposible, no es imposible para Dios. Y entonces las estrellas que tienen tantos millones de años y que su luz apenas nos va llegando, ¿cómo es que nos llegó? Si esto fue creado en 6 días, ¿acaso hay algo imposible para Dios? El hecho de no comprenderlo no significa que para Dios no sea posible. Las cosas que tú puedas conocer de Dios van a ser reveladas exclusivamente a través de la Escritura. No hay otro medio, a través de los apóstoles. Por eso es que el apóstol Pablo en Tesalonicenses dice: examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. Examínenlo todo. Examínenlo todo. ¿Cómo lo vamos a examinar? Con la misma palabra que viene de latino: probar los espíritus si son de Dios. La palabra dokimazo, la palabra empleada para hacer pruebas o ensayos metalúrgicos y determinar la pureza de algún metal. Hace aproximadamente unos 25 años, muy feliz todavía en mi juventud, me dijeron que en esta ciudad de Guerrero llamada Arcelia y en adelantito en la ciudad de Altamirano vendían mucho oro y lo vendían muy barato, y las mujeres son muy buenas compradoras de oro. Entonces se me ocurrió la grandiosa idea de que mi mamá me financiara los primeros aretes. Me subí al camión y me fui a comprar una cantidad de aretes y de esclavitas y de pulseras, las cuales las acabé todititas, y el oro muy barato. Veníamos a la Ciudad de México, al centro joyero. En el centro joyero tú veías los precios y dices: wow, esto es una ganga, es un regalazo. Pasaron los años y como a los 5 años, uno de mis amigos me dice: Iván, ¿sabes que tengo un problema? Puedes venir a la casa. Fui, me enseña una esclava de oro florentino que le había vendido, y se la llevé a calar con el joyero, y el joyero me dice que no es de 14 quilates como dice aquí, sino que es de 10 quilates. Ya sabrá el dolor de panza y la angustia que implica esto, porque también implica cuestiones legales. Afortunadamente se trataba de amigos y no me demandaron, pero habían falsificado el oro. Y la ganancia o el precio había agarrado un muy buen precio, porque con una lima le borraban el quilataje original y con un martillo y una cosa para grabar le ponían arriba 14 quilates. Pero hay una prueba que no se puede superar, la prueba del ácido. El ácido, se me olvidó cómo se llamaba, ahorita que me acuerdo les digo, y al oro se le pone una pruebita de ácido, y ese ácido determina la pureza del metal. El oro por sí solo es uno de los metales que no sufre corrupción u oxidación, por su naturaleza es así. Cuando el oro es puro, no hay ácido que le haga daño. Incluso cuando van a Acapulco, algunos de ustedes han visto que por ahí hay una imagen enterrada de una virgen que está cubierta de oro y no ha perdido su brillo. El ángel de la independencia tiene una cubierta de oro y permanece su brillo, y no tiene que estarlo puliendo, porque el oro no sufre ese tipo de corrupción. Pero empieza a sufrir corrupción cuando lo alían, cuando lo hacen en aleación con otros metales. Y para saber la cantidad de metal que tiene, le ponen ácido y se mancha, y dependiendo del color de la mancha determinan la pureza del oro. El apóstol Pablo está diciendo: prueben, dokimazo, échenle ácido, prueben los espíritus para saber si son de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar ese ácido que revele cuando se trata de un espíritu de Dios o un espíritu ajeno a la voluntad de Dios? El único lugar donde vamos a encontrar ese tipo de ácido, donde lo vas a encontrar, es en la Escritura. Si no nos ponemos a estudiar, hermanos, somos muy propensos a ser engañados.
1 Corintios 14. Vamos a ver una prueba que el apóstol Pablo hacía para probar a las personas cómo se prueban los espíritus según el apóstol Pablo. De manera continua, el creyente debe de examinar continuamente todo lo que ve, todo lo que oye, todo lo que lee, para saber si proviene de Dios o de los demonios. Y la única manera de probar de dónde proviene la información que lee, que oye, que escucha, la única es comparándola con la interpretación correcta de las Escrituras. No hay otra forma de hacerlo. 1 Corintios 14, 27. Hace un tiempo, hermanos, durante el tiempo de mi niñez, mi mamá conoció al Señor Jesucristo teniendo aproximadamente 5 años. La iglesia donde nacimos fue una iglesia en Santa María del Llano, y nos reunimos ahí durante un tiempo porque era lo único que conocíamos, era el lugar de allá. En esta zona no había Ixtlahuaca, siempre había sido estéril hasta hace algún tiempo en cuestiones de cristianismo. Y la mayoría de los cristianos estaban dispersos en las comunidades, y allí en Santa María del Llano mi mamá alcanzó a escuchar el llamado de Dios, la voz de Dios, y empezamos a congregarnos allá. Pero por cuestiones de distancia, porque nos quedaban lejos los cultos y el transporte no era tan favorable en aquel tiempo, nos empezamos a congregar en la iglesia de San Bartolo del Llano, en el Buen Pastor. Pero por cuestiones de distancia, porque íbamos ahí en las tardes de los domingos, aproximadamente de las 6 de la tarde a las 10 de la noche, y a veces no encontramos camión, entonces teníamos que regresarnos caminando por toda la carretera. No nos gustaba atravesarnos por los perros, pero ese era nuestro caminito. Y recuerdo que mi mamá le pidió permiso al pastor de la congregación, donde estábamos, el hermano Delfino, y le dijo: hermano Delfino, me están invitando a una congregación en Ixtlahuaca. Y ellos, ¿qué, hermano? Y le dijo: hermano, pues son de tal denominación. Le dijo: ¿puedo congregarme ahí, hermano? Y el hermano le dijo: sí, hermano, si le queda más cerca, vaya y quédese ahí en ese lugar. Y nos vinimos a Ixtlahuaca y nos empezamos a congregar frente de la secundaria Maestro Pedro. Éramos un grupo de personas que se reunían para congregarse y estudiar las Escrituras. Más o menos por el mismo tiempo, un viejito nos traía diapositivas aquí a la casa, nos enseñaba las imágenes del arca de Noé y algunas enseñanzas básicas como de niños. Posteriormente nos visitó otra persona del 7º día, y todo se acabó hasta que un día nos invitó a congregarnos los sábados, porque la ley establecía que eran los sábados, y como que algo no cuadró y no nos congregamos ahí. Posteriormente, después del Castillo del Rey, nos congregamos durante un tiempo en una iglesia bautista en Boximón. Y así estuvimos durante un tiempo congregándonos en varios lugares. Déjenme les digo, hermanos, que hasta ese tiempo pensábamos que todo era lo mismo, que todo el cristianismo era lo mismo. Después de congregarnos en Boximón, Katia y yo nos empezamos a congregar en una iglesia de Toluca, la iglesia del Señor, y allí estuvimos durante, no sé, aproximadamente unos 10 años, hasta que el Señor, permitió que ya no nos congregáramos allá. Y durante todo este tiempo tú piensas que todo el cristianismo es lo mismo, y todo lo que se diga hermano es hermano. La Escritura dice que no es así, y eso es algo que el Señor ha ido como dejando entender al paso del tiempo, al paso de los años. Es algo que ha dejado ver conforme se avanza en la lectura de las Escrituras. No todo el cristianismo es lo mismo, no es así. El cristianismo a los que se les ha añadido doctrinas de hombres. Les decía, esto es donde declaran y decretan y no digas nada malo, porque tienes que declarar todo positivo. Estas han permitido que en el cristianismo se meta algo llamado la metafísica. Vean un video de metafísica para que sepan de qué se trata, y vean cómo lo mismo que se hace en la metafísica de Aristóteles es lo mismo que se hace en las congregaciones, y esto es una aberración. Esto no es posible que esto sea así, pero el Señor es el que ha ido abriendo el entendimiento conforme se leen las Escrituras, y se agarra discernimiento conforme se lee
¿Sabe cómo descubren los reformadores y las penitencias y las indulgencias, que toda la venta de aquellas cosas para perdonar pecados son mentira? Porque ellos agarraron la Escritura y con ayuda del Espíritu Santo y con estudio, mucho estudio, porque derramaron ahí sus propias vidas. Simplemente la Biblia que nosotros tenemos, que es la Reina Valera, a los hombres que la escribieron les tomó toda la vida hacer la traducción. Entregaron sus propias vidas a causa de haber entendido una verdad. Necesitamos conocer las Escrituras. 1 Corintios capítulo 14, verso 27. La prueba. Prueben los espíritus. Se tenía por costumbre que en la congregación se hablara en idiomas diferentes, porque se consideraba que es un don de Dios, como lo dice la Escritura. Hay quien tiene don de lenguas. Da la instrucción el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, diciéndoles: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 y a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, cállese en la iglesia, pero hable para sí mismo y para Dios. Note, cuando alguna persona habla lengua extraña, debe de haber quien la interprete. ¿Para qué? Para probar si lo que está diciendo viene de Dios o no. Pero si no hay intérprete, cállese. Puede ponerse a orar consigo mismo y con Dios, eso sí puede hacerlo, pero delante de la congregación no lo haga. Verso 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás ¿qué? Juzguen. ¿Qué tenían que juzgar los demás profetas? La manera de hablar. Uno habla y los otros juzgan. ¿De qué se trata eso? Mientras uno hablaba, los otros escuchaban y los otros hacían juicio para saber si lo que estaba diciendo era de Dios. ¿Cómo le hacían para probar si era de Dios o no? Los que escuchan, ¿cómo le hacen para probar que la información viene de Dios o no? Porque se conocían. Conocen las cosas. Y cuando los de acá enfrente dicen una cosa que no es que dicen los demás, eso no está en la Biblia, eso está mal entendido. Así es la forma. ¿Qué se requiere de la congregación que escucha? Estudiemos. La razón la dan más adelantito, y la razón es porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, eso dice Juan. Ya Pablo ya lo había advertido en Hechos 20, había dicho: por tanto miren por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, en la cual ganó con su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, es decir, con añadiduras o con mutilaciones, para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice que son muchos profetas habían salido. Es una indicación ahí de Juan que no eran poquitos, eran muchos, invadieron todo. Se invadió todo, iglesias, seminarios, organizaciones. En lo que les acabo de platicar, que fue nuestra experiencia de caminar a través del cristianismo, las falsas doctrinas han permeado, hermanos, en todas las denominaciones, o en muchas de las denominaciones. El que no enseñaba una herejía enseñaba otro, pero el problema ¿dónde estaba? En la falta de estudio de la Escritura, en la correcta interpretación. En eso es el problema que tenemos todas las congregaciones. Necesitamos conocer las Escrituras. Por eso, no sé si se ha dado cuenta ahorita, por ejemplo, en la metodología que hemos estado llevando con Juan, si se ha dado cuenta que hemos abarcado Juan. ¿Ya se dio cuenta que usted ya está entendiendo Juan?
¿Quién de ustedes le ha dado esa ansia por investigar si lo que estamos diciendo desde el púlpito es verdad o no? Pero a quien haya dado ganas de investigar y se haya metido a profundizar, va a encontrar la verdad de Dios, va a topar con la verdad de Dios. Va a tener un buen entendimiento, va a ser, muy probablemente no va a ser engañado si se trata de una mentira que procede desde el púlpito por mal entendimiento. Verso 2, 1 Juan 4:2. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Si desde aquí, desde el púlpito, yo les dijera, yo confieso que Jesucristo ha venido en carne, yo les pregunto, ¿eso ya es suficiente confesión para que ustedes confíen? No, hay que entender lo que significa la palabra confesar. Ya lo vimos cuando vimos en Juan que si confesamos ser fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la palabra que se ocupa para confesión es la palabra homologueo. Homologueo significa decir lo mismo que Dios. Entonces lo que quiere decir ahí es, todo espíritu que confiesa, todo espíritu que dice lo mismo que Jesucristo dice, lo mismo que la Biblia dice, que Jesús ha venido en carne, ese es de Dios. ¿Por qué ocupaba esta palabra de que Jesucristo había venido en carne? Los falsos pastores, los que estaban en las iglesias de Asia Menor, tenían un problema. Estaban diciendo que Jesucristo no había venido en carne. Y entonces le dice a las iglesias, prueben los espíritus. Porque nosotros lo vimos, estuvimos con ellos, cenamos, comimos, tocamos. Todo lo tocante al verbo de Dios, nosotros lo palpamos con nuestras propias manos. Fuimos testigos de lo que vimos ahí. Entonces, si una persona desde el púlpito dice que Jesús no vino en carne, nosotros los apóstoles les decimos a ustedes que sí vino en carne, pues si comíamos con él. Entonces la iglesia ya sabe la información de los apóstoles, ya sabe la información de primera mano, lo único que tenían que hacer. Todo espíritu que diga lo mismo que lo que es desde el principio, es de Dios. Lo único que tenían que hacer con un falso profeta, como aquellos que estaban predicando que Jesús no venía en carne, tenían que preguntarle, oiga, ¿y Jesús sí habrá nacido de María y sí fue un ser humano? Porque acuérdense, esta palabra se ocupa porque ellos no lo confesaban así. Ellos decían que no era carne. La prueba, el ácido, era preguntarles, ¿Jesucristo nació de una mujer? No. Él era como un espíritu, nomás que se veía. Esto era la gota de ácido. ¿Cómo se llama el ácido para los metálicos? El que lo deshace. ¿Un ácido? Ahí investiguen por ahí. No, ¿eh? ¿Y del estómago? ¿Cómo se llama el del estómago? Clorhídrico. Ese es. La gota para saber si esto es oro o no es oro, el ácido clorhídrico era probar si ellos decían o seguían sosteniendo que Jesucristo no había venido en carne. El apóstol Juan dice, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, y eso les anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, la hemos visto, la hemos contemplado, nuestras manos lo tocaron, nuestras manos lo palparon, eso lo leímos en 1 Juan al principio. Jesús se hizo carne. Lucas escribió, acompáñenme en Lucas 1:31, después Juan 1:14 y después Colosenses 2:9. Lucas 1:31, Juan 1:14, ahorita se los vuelvo a repetir. Lucas 1:31. Lucas escribe acerca de Jesucristo. Creo que nos vamos desde el 26 para
saber quién está hablando. Lo registra Lucas, pero vean quién habla. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. La mandaron con un matrimonio comprometido, no casado, pero comprometido, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, se confundió y pensaba: ¿qué tipo de saludo es este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué le dijo? En palabras más comunes para nosotros, ¿qué le dijo? Que iba a ser madre. Te vas a embarazar, vas a dar a luz. De tal manera que se determina por la voz de un ángel que Jesucristo vendría en carne. Juan 1:14. Juan escribe: aquel verbo, el verbo que empieza a describir ¿se acuerdan que en el 1:1 el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y habitó entre nosotros y vimos su gloria? Dice en el 14 de Jesucristo, aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Yo les pregunto, ¿cuál verdad es más fiable? ¿La de los apóstoles o la de los gnósticos? Apóstoles. Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de perdón. Yo les pregunto, ¿Jesús comía? ¿Jesús bebía? ¿Jesús cantaba? ¿Respiraba? ¿Dormía? ¿Se cansaba? Era carne. ¿Qué tan importante es para nosotros que haya sido carne? Muy importante. La manera de enseñarnos, ¿no? Es muy importante que haya sido carne. Colosenses 2:9, la última confirmación de parte de los apóstoles. Ya vimos la de Lucas, que no es apóstol, pero escribe, y Dios le permite que esté registrado en la Escritura. Ya vemos el testimonio de Juan, uno de los apóstoles, y vamos a ver el testimonio del otro apóstol, que es el apóstol Pablo. Y el testimonio de Pablo, hablando acerca de Jesucristo, en Colosenses 2:9. La Escritura dice: en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo les pregunto, analicen la pregunta antes de responderla. ¿Dios es hombre? Perdón. ¿Jesús es hombre? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es las dos o ninguna de las dos? Las dos. Otra vez. ¿Jesús es hombre? ¿Jesús es Dios? ¿Jesús es las dos cosas? Las dos cosas. Ya vimos por el anuncio del ángel que es hombre. Ya vimos por el testimonio de Pablo que es Dios completamente. Jesucristo es completamente Dios y es completamente hombre. ¿Cómo es esto? Así como Jesucristo lo hace. Completamente Dios, completamente hombre. Dios habitaba entre nosotros con forma humana, comía, respiraba, se cansaba, lloraba, sufría, le dolía, si quizá un clavo, le dolía, propenso seguramente
cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo. Gálatas 4, verso 4. ¿Cuál es el propósito de que venga en carne? ¿Qué significa redimir? Redimir. Redimir, ¿qué significa redimir? Comprar mediante o liberar mediante un pago. Por ejemplo, si Oscar fuera esclavo de Chayo, yo tendría que darle una lana a Chayo y lo pondría en libertad, pero Chayo no se queda sin su recompensa, que es que el pago por su esposo. Ella no perdería. El pago fue hecho. Eso es redimir. Note lo que dice Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, note, nacido de mujer, nacido bajo la ley, ¿para qué? Mediante el pago liberara a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál es el propósito por el que Jesucristo viene a la tierra? En carne. A salvarnos, pero para que se hiciera el pago sustitutorio. Se sustituye a uno perfecto por muchos imperfectos. Una sustitución. ¿Qué es? ¿Cómo se pedían perdón por los pecados en el Antiguo Testamento? Los sacrificios. También es sustitutorio la muerte. Las personas tomaban el animal, ponían las manos sobre ella y el pecado se le cargaba a la oveja, al animal, y quien tenía que morir y derramar su sangre era la oveja. Se hace un pago sustitutorio. Alguien tenía que morir, que mueran las ovejas. Jesucristo viene en carne para hacer un pago sustitutorio. Hebreos 2:17. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por eso debería de ser semejante ¿qué? A sus hermanos. Y lo que dice el apóstol Juan, dice, en esto conozcan el Espíritu de Dios. De esta manera se van a dar cuenta si las personas que están predicando desde frente, los que están predicando los de Asia Menor, corresponden a Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué significa eso? Todo espíritu que tenga la misma opinión que Dios tiene acerca de su Hijo, diciendo que ha venido de carne para hacer una sustitución por el pecador, porque es necesario que sea semejante a sus hermanos para que sea esta sustitución, para ser misericordioso, y el que esté de acuerdo con eso es de Dios. Y en esto, hermanos, tenemos una buena capacitación por parte de Juan. Si nosotros alcanzamos a entender que Jesucristo ha venido como ser humano para sustituir tu lugar, y esto, ¿estás tú de acuerdo con lo que Dios dice? Con lo que dice su palabra, ¿estás de acuerdo con eso mismo? Ese espíritu es de Dios. Esto, hermanos, es el reconocimiento de Jesucristo. Esto es la aceptación del Evangelio. Sé que soy pecador, sé que no tengo alternativa, sé que necesito a alguien que ocupe mi lugar, sé que necesito a Jesucristo como Salvador, confieso que lo necesito, estoy de acuerdo que es mi necesidad, porque solamente hay una forma de llegar a Dios, que es Jesucristo, y yo lo necesito, no puedo llegar por mis propios medios. Eso es una confesión de arrepentimiento. Esta es la manera en cómo los hombres, después de ser convencidos de pecado por el Espíritu Santo, llegan a Dios. Señor, soy un pecador que necesita de ti. Esta es la forma.
Eso provoca la palabra verdadera. Hoy estamos ante la verdad de Dios y esta es la forma en cómo el Señor nos enseña a probar los espíritus si son de Dios. ¿Reconoces que es por Jesucristo o que es por obras? No, pues es por Jesucristo. Ese espíritu es de Dios. Cuando le quieran añadir obras, sabrás que ese espíritu no viene de parte de Dios. Verso 3, Juan capítulo 4, verso 3. Todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Yo les quisiera preguntar, ¿cómo se enteró usted que Jesucristo vino en carne? Usted se acaba de enterar por la Escritura que Jesucristo ha venido en carne. Si ya lo sabía es porque usted había estudiado la Escritura. Si no lo sabía, se está usted enterando por la Escritura. Y si sabía que lo que usted sabe ahora de Jesucristo, esa es la verdad revelada en la Escritura. Eso es lo que usted sabe. ¿Por qué está usted seguro que Jesucristo vino en carne? La Biblia lo dice. Todo espíritu que dice lo mismo, que homologa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que no homologa, el que no está de acuerdo que ha venido en carne no es de Dios. Y el que dice que no es de Dios es el espíritu del anticristo. Ya vimos también ahí anteriormente, en los versos anteriores, en el capítulo 2, vimos que se mencionó 2 veces al anticristo. Y el anticristo se compone de 2 palabras principales en contra de Cristo, el que le hace oposición a Jesús. Por un lado está la Biblia, que es la verdad de Dios, exhalada por Dios, por el Espíritu Santo, que dice que Jesús es carne, y por el otro lado hay alguien que le está haciendo oposición, un grupo de no creyentes que está en contra de Dios, en contra de su Espíritu, y le está diciendo que Jesús no ha venido en carne, y Jesús dice, sí he venido en carne. Dios dice, he venido en carne, nací de una virgen, es necesario que esto pasara, y el otro dice, no vino así, era un holograma. Este le está haciendo oposición. Esta es la misma imagen que encontramos en el pecado de Adán y Eva. Con que Dios te ha dicho que no comas. De cierto te digo que no morirás. Pero además serás como Dios. ¿A quién le estaba haciendo oposición? A su palabra, porque su palabra le había dicho, el día que comas, ciertamente morirás. No van a morir. Este es anticristo, el que le hace oposición a la verdad de Dios. Por eso es tan necesario conocer las Escrituras, porque por las Escrituras conocemos toda la verdad, toda la verdad, toda la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De engaños. Libres de pecado, por desconocimiento, porque conocemos la verdad de Dios. Pedro decía, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, e introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia, la Escritura dice que también habrá falsos maestros. Los maestros siempre enseñan desde el púlpito, siempre enseñan en la audiencia, siempre tienen gente. ¿Cómo identificarlos? Leyendo. ¿Te das cuenta de la importancia que tenemos, o la responsabilidad que tenemos de leer las Escrituras? Muy importante conocer las Escrituras. Por falta de conocimiento. Verso 4. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Filipenses capítulo 2, verso 5. Jesús es participante de la naturaleza humana, pero también en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es humano, pero también es Dios.
Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en ustedes este mismo sentir, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes son de Dios porque reconocen esto, que Jesús fue hecho hombre y estando en esa condición se humilló, haciéndose obediente. ¿Qué obedecía? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. El mismo sentir que había en Jesucristo debe de permanecer en aquellos que gozan de una nueva naturaleza. El mismo sentir que hubo en Cristo es el mismo sentir que está en cualquier cristiano nacido de nuevo. Segunda de Pedro 1, verso 3. Se humilla a sí mismo y se hizo obediente. ¿Qué obedece? Segunda de Pedro 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, noten, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Otra vez, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por conocer a Jesucristo, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegaran a ser participantes de la naturaleza divina. Nos hace promesas grandes, preciosas, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina, huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos o de la concupiscencia. Dice la Escritura que Jesucristo se humilló y se hizo obediente. ¿Cómo? Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a seguir a Jesucristo, a caminar como Él, nos fueron dadas por su poder mediante conocer a aquel que nos llamó. Yo quisiera preguntarnos, si usted quiere conocer exactamente quién es Jesucristo, ¿cree que pueda hacerlo en este tiempo? ¿Cree que usted pueda descubrir su carácter, su forma, sus mandatos y todo su estilo de vida? ¿Cree que lo pueda descubrir? Y le quisiera preguntar, ¿cómo se hace? Usted tendría que leer lo que la Biblia dice de Jesús. Por ejemplo, ¿qué dicen los evangelios de Jesús? Ayúdenme. ¿Qué dicen los evangelios de Jesucristo? Jesucristo cuando estuvo en la tierra. ¿Quién relata su vida? Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le preguntaron a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le contestó, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Y esos mismos que estuvieron con Dios escribieron para que nosotros conozcamos, por el conocimiento de ellos y por los relatos de ellos, conozcamos el carácter de Jesucristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la piedad, todas las que Dios quiere, de las que estemos enterados, nos las ha dejado escritas, para que participemos de su naturaleza. Y es la única forma de poner ácido clorhídrico y saber y probar. Es el mejor colador. Cuando desde el púlpito se predica una cosa, el mejor colador es la palabra. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque investigaban cada día las escrituras y las cosas que decía Pablo eran verdad. ¿Saben que ustedes corren el riesgo de ser discípulos de Iván si siguen así como van? No va a haber diferencia entre el crimen del padre Amaro y el crimen del padre Iván. Si ustedes no investigan, ustedes seguirán siendo
discípulos de Iván si no se ponen a investigar en la Escritura las verdades de la Escritura. Y a muchas cosas me van a decir que sí, porque las ignoran. No, el ácido es nítrico, no es clorhídrico, es nítrico. Y el clorhídrico es el del estómago. Listo. Juan hace una afirmación contundente en este verso 4. Sois de Dios, no solo son salvados, además son guardados por el poder de Dios por medio de las Escrituras para que huyan de la corrupción, no solo de un estilo de vida sucio, sino que también les ha concedido una visión de la naturaleza divina por medio del conocimiento, para que huyan del pecado y también de la apostasía. Es decir, por medio del conocimiento de la palabra nos enseña a distinguir. ¿Quién de ustedes, ante la exposición de la palabra, supo que era un pecador? Yo sé que soy un pecador porque la Biblia dice que soy un pecador. Me ha convencido de que no soy justo. El único que ha tenido ese poder ha sido la Escritura. Es quien nos convence, pero no solamente me dice que soy pecador. También me dice las maravillas de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es su poder, su deidad? ¿A qué vino? ¿A qué no vino? ¿Cómo se presenta? Todo eso está incluido en la Escritura. Mi obligación es estudiar las Escrituras. Hay un tiempo, hermanos, donde los niños son pequeños, pero cuando los niños son pequeños, también la Escritura dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Hace un tiempo le decían mamá, platicaba con algunos hermanos que mientras estuvimos en ese tiempo como de niñez, todo el cristianismo era igual, todo era lo mismo. Era solamente decir, hermano, hermano, Dios te bendiga, y cuando te decían Dios te bendiga, tú decías, este es brother, comulgamos con la misma. Pero conforme ha venido la Escritura a traer revelación, conocimiento de parte de Dios, empieza a distinguir entre una cosa y otra. Empiezas a hacer colación de lo que se dice en los púlpitos. Empiezas a tener discernimiento, porque has tenido también la misma indicación del Espíritu, escudriñar las Escrituras. Ser llenos del Espíritu Santo, porque es el principal poblador para cualquier tipo de doctrina. El conocimiento de quién es Jesucristo y su buena comprensión le evitarán al cristiano verdadero dejarse llevar por todo viento de doctrina. Donde se hable de un Cristo diferente al que la Biblia enseña, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad o el de declara, ata, desata, apachurra, destruye, decreta, ese no es el Dios de la Biblia. Ese es un Dios diferente. Nosotros venimos de un Dios diferente, la mayoría de nosotros. A nosotros nos decían que cuando recibieras el bautismo a los 3 años, se te iban a caer los cuernitos. Y nosotros, hasta muchas generaciones después, creíamos que a los 3 años había que ponerle agua a los niños en la cabeza para tirarle los cuernos. Ahora causa risa, pero en aquel tiempo seguíamos un evangelio diferente. Un evangelio que no salva, porque es diferente a lo que Jesucristo enseñó. Un Jesucristo más bien cargado de obras. Y tenemos la responsabilidad, hermanos, no solamente el pastor, la congregación, tiene la obligación delante de Dios ser responsable por lo que escucha. Eres responsable de lo que escuchas desde el culto. Y si te engañan, no vas a decir, ay, pues me engañaron, como dijo Adán. Pues me dio el hermano Iván, hijo mío. Terminamos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Las principales características de las falsas doctrinas: hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Ya lo vimos ahí también en Juan, en un capítulo anterior. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El falso maestro pone la mira en las cosas del mundo, en los deseos de la carne. Es pervertido, es corrupto, su vida no es una vida de santidad. Ese es un falso creyente. Los deseos de los ojos.
todo lo que miran sus ojos, lo codicia y eso quiere llenarse. Y la vanagloria de la vida, lo vacío de la vida, las riquezas de la vida, en eso han fijado sus ojos los falsos creyentes. Por eso encontramos evangelios como el de Creta: este carro es tuyo, todo el suelo que pisas es tuyo, y no es cierto, no es tuyo, no es verdad, no es tuyo, por más que pises, por más que pisotees, bajo esa creencia no es tuyo. El Señor te ha enseñado que este mundo tendrás aflicción y que lo que tienes que hacer es obedecer la palabra y no poner tus ojos en lo material, no andar decretando sobre casas que no tienes, ni codiciando cosas que no tienes, porque Santiago dice que cuando hay oraciones que Dios no te contesta es porque las pides mal. Y pides para gastar en tus propios deleites. A Jesucristo no lo querían seguir porque no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y hoy los evangelios nos enseñan que eres hijo del rey y que tienes que decretar sobre la casa que está en Polanco de 19 pisos, y vas a poner tus manos y vas a decretar que ese piso, ese suelo que pisas es tuyo, y que todo Islahuaca va a ser conquistado para Jesucristo. Esas son declaraciones, hermanos, que no corresponden nunca a Jesucristo. Nunca Jesucristo se paró encima de los montes y a declarar todo Jocotitlán declaró que es mío. ¿No sí? Ni ninguno de los apóstoles lo hizo. No tenemos entendimiento y el pueblo perece. Y llevamos a las congregaciones enteras a que nos sigan permitiendo el Evangelio y la verdad de Jesucristo. Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Predicaciones de sana doctrina dolerán y dirán: qué difícil de oír es eso. Pero vendrán y no sufrirán la sana doctrina, sino que temiendo comezón de oír, necesidad de escuchar lo que agrada su corazón, se amontonarán conforme sus propias concupiscencias y apartarán su oído de la verdad, porque la sana doctrina se vuelve molesta y se volverán a las fábulas, a los inventos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, dice el apóstol Juan. El que no es de Dios no nos oye, y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Los apóstoles fueron puestos para escucharlos a ellos, y cualquiera que no comulgue con lo que dicen los apóstoles o lo que dice Jesucristo, el tal no es de Dios. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje?, dijo Jesucristo. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicidio desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado?, dijo Jesucristo. Pues si digo la verdad, ¿por qué no creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís ustedes, porque no son de Dios. Solamente las personas que no son de Dios pensarán que la Escritura es una locura, porque eso se tiene que discernir con el Espíritu de Dios depositado dentro. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Te agradecemos, Señor, que nos hayas permitido a través de esta enseñanza probar los espíritus. Y lo primero, Señor, que tenemos que probar es el espíritu que está dentro de mí. Si es el espíritu de Dios o es el espíritu del enemigo. Si confesamos, Padre, que tú eres nuestro Dios y que tu verdad está en nosotros, tu verdad, Señor, también nos hace apartarnos de las cuestiones mundanas, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y cualquier persona que, diciéndose creyente, haya fijado sus ojos en un pecado, no pertenece a ti. Muchas gracias, Padre, por este colador. Gracias, Padre, por el ácido nítrico que nos hace probarnos. No solamente, Señor, necesitamos una ortodoxia, una correcta enseñanza. Necesitamos también, Señor, una ortopraxis, una correcta
práctica de tu palabra. Señor, por el Espíritu de Dios que has puesto y has hecho habitar en nosotros, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir con los requerimientos que tú nos has enseñado. Llévanos, Señor, a madurez. Ayúdanos, Padre, a no pecar contra ti. Ayúdanos, Padre, a distinguir el Evangelio verdadero. Y no solo eso, Señor, ayúdanos a practicar el Evangelio verdadero. Que nuestra vida, Señor, sea el mejor ejemplo, que nuestra vida sea el mejor fruto, porque si el fruto es bueno es porque proviene de un árbol bueno. Muchísimas gracias, Padre, por tu palabra. En esto vamos a conocer el Espíritu de verdad y el Espíritu del amor. Cada creyente debe de probar cada enseñanza. El mundo está atestado de falsas enseñanzas que aparentan ser buenas, verdades mezcladas con mentiras que fueron preparadas por el mismo Satanás. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Habrá grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero es tu responsabilidad, la responsabilidad de cada creyente, estudiar las Escrituras para preservar la fe propia y la de la generación que viene detrás de ti, tus hijos. Tus mismos hijos fueron asignados contigo, puestos a tu cuidado por Dios, para que a través de la enseñanza la generación futura se preserve. Y todo esto por misericordia de Dios. Es nuestra obligación estudiar las Escrituras. Les pidamos